Bien, ¿qué tal estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a hablarles sobre un acontecimiento que ocurrió, un conflicto entre los países de Ecuador y Perú. Esta es conocida como la Guerra del Cenepa en algunas historias, libros de historias en Ecuador, o en algunos libros de historias en el Perú se lo conoce como Guerra del Alto Cenepa. Esto fue un enfrentamiento bélico ocurrido durante los meses de enero y febrero de 1995 entre Perú y Ecuador. Se produjo en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, sobre la cuenca del río Cenepa, en territorio peruano, previamente disputado por ambos países hasta el Protocolo de Río, que fue ocupado por el ejército del Ecuador desde 1994. Este conflicto fueron dados por la República de Ecuador y la República de Perú. Y aunque no hubo un contrato o no hubo un documento formal que diga que se está realizando una guerra entre ambos países, este tampoco se llegó a generalizarse a lo largo de todas las fronteras entre ambos países. Las operaciones militares sucedieron en territorio delimitado, pero sin desmarcar lo que sería la zona alta del complicado acceso, donde los factores climáticos y logísticos dificultaron su desplazamiento de militares. El conflicto se resolvió con la intervención de Argentina, Chile, Brasil y Estados Unidos, que serían los países garantes del Protocolo Paz, Amistad y Límites del Río de Janeiro del 29 de enero de 1942, lográndose terminar el proceso de demarcación de la frontera en los dos tramos pendientes, entre los hitos Cunjime Sur y 20 de noviembre y entre los de Cusumasa, Bunsuiza y Yaupi Santiago. Esta demarcación fue hecha de conformidad con lo establecido en el Protocolo Río de Janeiro y el fallo arbitral de Bras Díaz de Aguilar. En el Acta de Brasilia, tanto Perú como Ecuador aceptaron la culminación del proceso de demarcación fronteriza en el tramo de 78 kilómetros que estaba pendiente, de acuerdo con la propuesta de los países garantes del Protocolo Río de Janeiro formulada dentro del marco legal del protocolo, del fallo arbitral de Bras Díaz de Aguilar, de sus instrumentos complementarios, de los pareceres técnicos jurídicos entregados el 8 de mayo de 1998. Esta aceptación fue dada por ambos presidentes de distintos países, de Perú como de Ecuador, y posteriormente fue ratificada por los congresistas de dichos países. Así terminó el proceso de demarcación de la frontera sobre las cumbres de la cordillera del Cóndor, ratificando la posición del Perú de la zona del Cenepa, incluyendo Tiwinsa, y a la vez que el Perú otorgaba a Ecuador, en condición de propiedad privada, sin prejuicio de soberanía peruana, 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tiwinsa, donde están sepultados 14 soldados ecuatorianos. También se firmaron acuerdos de comercio y navegación, integración fronteriza y de instalación de una comisión binacional sobre las medidas de confianza mutua y de seguridad. Pero ¿por qué se dio este conflicto? Muchos historiadores mencionan que fue debido a diferentes factores, ¿no? Pero otros mencionan que este fue debido principalmente a que ya se viene arriesgando después de mucho tiempo, ¿no? Incluso más de un ciclo de términos de tiempos. Recuerden que este conflicto se dio en 1995, pero Ecuador reclama este derecho desde 1827. Estamos hablando de más de un ciclo, o sea, más de 100 años atrás, cuando Simón Bolívar era gobernante de lo que anteriormente se conocía como la Gran Colombia. Y esta era una entidad geopolítica antecesora de Ecuador. Ecuador reclamó como territorios que les correspondían a su país a Tumbes, Jaén, lo que conformaría Cajamarca y Maynas. Entendiéndose Maynas el territorio conformado por los actuales departamentos peruanos de Loreto y Amazonas. Además de dicho reclamo territorial, Bolívar exigió a Perú el pago de una deuda de la campaña emancipadora y los reemplazos, es decir, el costo de reponer los nuevos efectivos de bajas sufridas en las tropas de apoyo a la guerra independentista peruana. La historiografía peruana considera que la razón de la ira de Bolívar hacia el Perú se debía a que había perdido influencia en este país, donde se instaló un gobernante liberal y antibolivariano. Esto ayudó a Bolivia a librarse de la dominación gran colombiana. Como les vengo planteando, Simón Bolívar exigía que Jaén, que lo que sería Cajamarca, Maynas y Tumbes, pertenezcan a la Gran Colombia. Por otro lado, esos pueblos, bueno, antiguamente eran pueblos, no eran pequeñas ciudades, actualmente ya son un poco más grandes. Este grupo, conformado por diferentes pobladores que pertenecían a ese lugar, no estaban de acuerdo con esto. Ellos ya habían jurado independencia al Perú, incluso tenían representantes en el Congreso que ya estaba firmado, ¿no?, como parte de la independencia del Perú. Esto
con tal molestaba mucho a Simón Bolívar, porque era una contraposición a sus ideales. En respuesta a los preparativos guerreros de Bolívar, el 17 de mayo de 1828, el Congreso de la República de Perú autorizó al presidente peruano José de la Mar a tomar las medidas militares del caso. Poco después, Bolívar declaró la guerra a Perú el 3 de julio de 1828. Y aunque parezca un poco, por lo menos a mí me parece muy sorprendente, como un acontecimiento que se viene planteando desde hace más de 100 años, viene arraigando todo ese problema hasta 1995. Es, wow, para mí sorprendente. Y hubo unas disputas, y seguían las disputas, ¿no?, entre países de Ecuador y de Perú. Cuando el 13 de mayo de 1830 se constituyó la República del Ecuador, el fragante gobierno ecuatoriano no hizo reclamos al Perú sobre Tumbes, Jaén y Maynas, y más bien consideró la necesidad de firmar acuerdos y tratados con el Perú. Ambos países daban pues sobreentendido que el tratado, la Rea Agual, había caducado con la disolución de la Gran Colombia. El primer tratado celebrado entre el Perú y Ecuador fue el Tratado Pando-Noboa, suscrito el 12 de julio de 1832 por el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del Perú, José María Pando, y el ministro plenipotenciario de Ecuador, Diego Noboa, que fue el futuro presidente de Ecuador. En él se reconocían y respetaban los límites vigentes entre ambas naciones mientras se celebraban un convenio de arreglo de límites definitivo. Y así pasaron los años y este conflicto se viene arraigando. Y como muchos de ustedes ya sabrán, entre 1879 y 1883 se dio un conflicto entre Perú y Chile, ¿no? Un conflicto que sería la Guerra del Pacífico. Y de esa manera Perú no tenía cabeza para atender otros problemas, en este caso el problema con Ecuador. En 1887, un acuerdo suscrito por ambas naciones estableció que la regente del rey de España actuaría como árbitro en el litigio limítrofe entre Perú y Ecuador. Pero en 1889, otra negociación acordó el llamado Tratado García Herrera, por el cual Perú conservaba Tumbes y Jaén, pero cedía gran parte de Maynas al Ecuador. El gobierno peruano, entonces por el presidente Andrés Cáceres, quería de esa manera zanjar definitivamente el litigio con Ecuador, con el objetivo de poder enfrentar tranquilamente la cuestión de Tacna y Arica con Chile. El Congreso ecuatoriano se apresuró a aprobar dicho tratado, pero el Congreso de la República del Perú señaló que lo ratificaría solo después de que se introdujeran algunas modificaciones en lo concerniente a la línea frontera, por cuanto lo consideraba poco favorable para su país. Ecuador rechazó las modificaciones peruanas y en protesta declaró insubsistente el tratado. La situación volvió entonces a foja cero. Al iniciarse el siglo XX, se produjeron incidentes armados en la frontera peruano-ecuatoriana, como los comandantes Angoteros de 1903 y Torres Causana de 1904, en las zonas de Río Napo y Río Aguarico. Las fuerzas peruanas rechazaban en ambas ocasiones el avance de los ecuatorianos sobre el territorio peruano. La diplomacia de ambos países se movilizó entonces y se continuó entonces con trinar con el juicio arbitral ante el rey de España. Y es así que Ecuador acepta este arbitraje internacional por parte del rey de España. Está bien, estamos de acuerdo que el rey de España decida cuáles van a ser los límites fronterizos entre Perú y Ecuador. Sin embargo, ellos se habían dado cuenta o se había filtrado una información de que el rey de España iba a dar una respuesta que no iba a ser favorable para los ecuatorianos. Por lo tanto, ellos se pusieron en contra del rey de España, ¿no? No estuvieron de acuerdo. Esto ocasionó una grave tensión con el Perú que casi desemboca en un conflicto armado. Gracias a la mediación de Argentina, Brasil y Estados Unidos, se evitó una guerra. En ese momento, el entonces rey español Alfonso XIII se inhibió, es decir, no quiso pronunciar su sentencia, fracasando así la forma del arbitraje internacional. En los años siguientes, el asunto permaneció estancado, debido a las diferencias insalvables entre ambas partes. El Perú insistía en el arbitraje internacional, mientras que Ecuador quería las negociaciones directas, es decir, entre ambos países. Así como se da el primer conflicto armado entre Perú y Ecuador en 1941.
El 11 de enero de 1941, alegando que los ecuatorianos habían realizado incursiones e incluso ocupado territorio peruano en la provincia de Zarumilla, el presidente del Perú, Manuel Prado Ugarteche, ordenó la formación del Agrupamiento Norte, que era una gran unidad de combate que tendría a cargo del Teatro de Operaciones del Norte. La posición peruana afirmó que Ecuador en 1941 desconoció esa línea provisional, por lo que le movilizó su ejército, integrando el territorio ecuatoriano por Tumbes, que es la localidad de Aguas Verdes que limita con Huaquillas. El Perú empleó sus recursos militares reivindicando el territorio ocupado por Ecuador, país que inició un adelanto de sus guarniciones luego del fracaso de las conferencias de Washington en 1937. Es así como el Cuerpo Aeronáutico del Perú bombardeó la población ecuatoriana de Santa Rosa, en la provincia fronteriza ecuatoriana de El Oro, y amenazó con hacer lo mismo en la ciudad de Guayaquil. Tropas peruanas invadieron la región del sur de Ecuador y presionaron hasta la firma del Protocolo del Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, cuya legitimidad fue garantizada por Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. La firma del Protocolo de Río de Janeiro confirmó la línea de status quo de 1936 firmada en Washington por Perú y Ecuador, menos la pérdida por parte de Ecuador de 5.392 millas cuadradas. Al finalizar este conflicto, las posiciones de ambos países son los siguientes. Por parte de Ecuador tenemos que el Protocolo de Río de Janeiro es un tratado cuyo cumplimiento no puede ser exigido al Ecuador por cuanto fue un texto impuesto y su suscripción se realizó estando ocupada una gran parte de su territorio. El Protocolo de Río de Janeiro señala que su división de aguas Zamora-Santiago para distribuir equitativamente entre los países el espacio geográfico entre los ríos de Zamora y Santiago. Sin embargo, en la realidad geográfica no existe dicha divisoria de aguas por el hecho de que el río Cenepa, que antes se pensaba que era un afluente insignificante del río Marañón y Amazonas, resultó ser un sistema hidrográfico independiente y mucho más extenso, interpuesto entre el Zamora y Santiago. Al no existir la divisoria de aguas de Zamora y Santiago, es inaplicable el trazado de la frontera en este sector anunciado en el artículo de dicho Tratado de Río de Janeiro. Ante esa inejecutabilidad parcial del protocolo, resulta indispensable establecer una línea frontera que distribuya equitativamente entre los dos puntos de los países geográficos comprendidos entre los ríos Zamora y Santiago. Por último, lo que dice Ecuador es de que esa distribución, no obstante, solo puede hacerse atendiendo los derechos de las partes, reconociendo al Ecuador el acceso que demanda al río Marañón Amazonas, en debida atención a sus historias, derechos amazónicos y a los requerimientos de su desarrollo como país condómino en la cuenca del Gran Río. De esta forma se abrirán amplias posibilidades para la cooperación de dos partes en proyectos de interés común en la Amazonía y para una útil y fácil comunicación entre los puertos marítimos tanto del Ecuador como de los accesos ecuatorianos al Amazonas y sus afluentes como los polos de desarrollo binacional y la multinacional en la región. Por otro lado, la posición peruana dice lo siguiente: el Perú no tiene territorios pendientes de devolución con ninguno de sus vecinos. Esto englobaría Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. No tiene ningún territorio pendiente de devolución. Mientras Tumbes y Piura son invariablemente peruanas, Jaén perteneció a la Real Audiencia de Quito entre 1963 y 1967 y entre 1819 y 1821, habiéndose pronunciado multidiariamente en su presencia al Perú en ambas oportunidades, decisión ratificada por el virrey Francisco Toledo durante el reino de Felipe II en España y por el gobierno de Perú en 1821. Maynas, que esto hace referencia a Amazonas y Loreto, nació como provincia peruana y fue adscrita al Virreinato de Santa Fe de Bogotá recién en 1772, pero pasó a ser una gobernación directamente pendiente del Virrey de Perú o Virreinato del Perú por cédula real del 15 de julio de 1802. El Protocolo de Río de Janeiro es un tratado internacional perfectamente ejecutable y su cumplimiento no admite revisión alguna. El término del conflicto se da el 17 de febrero de 1995 con la declaración de paz de Itamaraty. Esto se da en Brasil, que determina la retirada de las tropas de ambos países. Ahora hablemos sobre las pérdidas económicas y bajas militares entre ambos países. A pesar de que este fue un conflicto corto de 5 semanas, las pérdidas económicas fueron muy altas tanto como para Perú
como también Ecuador. En Ecuador, el ministro de Finanzas, Modesto Correa, estimó que el costo directo de la guerra fue alrededor de 250 millones de dólares, lo que equivalía al 1% del PBI de Ecuador, añadiendo también un ingreso de 3 millones de dólares diarios a causa de la presencia del MOMEP, mientras que el Perú en cambio perdió 400 millones de dólares durante este conflicto, relacionados con el costo de la movilización de tropas y el costo de reposición del equipo perdido. Recordemos que para acceder a este lugar por parte de Perú no tiene tantas carreteras y mucho menos en ese tiempo. A estos costos se agregaron gastos incurridos en la carrera armamentística que se desataría en los próximos años hasta la firma de la paz. Y bien, estimados, y de esta manera también estaría finalizando este video. Hay muchos temas también que no hemos tocado, he tratado de ser lo más resumido. En realidad esta guerra abarca varios puntos, pero si ustedes desean que hable más a detalle, por favor déjenlo en los comentarios. Si tuvieron alguna duda, alguna inquietud o tienen alguna crítica constructiva respecto a lo que he mencionado, por favor déjenla acá en el comentario y estaré gustoso de leerlos. De antemano, muchísimas gracias por haber visto este video hasta este punto. Conmigo estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Por favor no se olviden dejar su pulgar arriba, comenta cualquier cosa. Ayuda a difundir este tipo de contenidos informativos en lugar de cosas que no son tan productivas, y de esa manera las personas vamos a estar mejor informados sobre este tema. Gracias, y conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad.